Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy tendremos una conferencia sobre psicodrama de Jacob Levi Moreno. Es un contenido muy interesante porque vamos a, en primer lugar, comprender todo el contexto en el cual surge el psicodrama, también todas las posibilidades de aplicación en diferentes áreas, no solo de la psicología, y por último, conceptualizaremos algunas ideas interesantes sobre este paradigma, no solo para la psicoterapia, sino también para su aplicación en ámbitos educativos y en el arte. Bienvenidos nuevamente. ¿Quién fue Moreno? Eh, Este psicodramatista nació en Rumanía, en Bucarest específicamente, el 18 de mayo de 1889, de origen judío. Por supuesto que como el resto de judíos estudiosos también de esa época, tuvo que emigrar a los Estados Unidos, entonces allí fallece en Bacon el 4 de mayo de 1974. Sus papás, el papá se llamaba Moreno Nisin Levi, un comerciante turco, así que veamos también en sus raíces cómo Moreno es hijo de emigrantes, nace en una ciudad como emigrante, él también luego emigra a los Estados Unidos y todos estos procesos de transculturalización hacen que la propuesta que desarrolla del psicodrama tiene una apertura también que trasciende límites rígidos que puedan estar solo funcionando en un contexto. Y es por eso que el psicodrama ha desarrollado actualmente en muchísimos países. Él inicia en Europa esta propuesta, luego la lleva a los Estados Unidos, que es en verdad donde sistematiza el psicodrama, pero luego el psicodrama se extendió por toda Latinoamérica, por toda Europa también, y hay escuelas de psicodrama en diferentes partes del mundo. Su mamá se llamaba Paulina Iancu y ella era rumana, hija también de comerciantes, ambos de una familia acomodada, y eran judíos. En sus orígenes, desde sus creencias también, eran judíos sefarditas. Este Moreno, bueno, él asume el nombre de su papá también para evitar un poco la persecución de esta época, contexto de guerra mundial, y no solo porque la palabra moreno podría como hacer una alusión a sus orígenes hispánicos, sino también porque la palabra moreno en el hebreo significa profeta. Y hay historias muy interesantes acerca de qué pasó con Jacob Levi Moreno en sus primeros años de vida, que hicieron que este autor asumiera eh, esta, este sueño, esta utopía que luego se hizo realidad de hacer grandes cosas y proponer salidas a la humanidad. Hablemos un poquito entonces del contexto en el cual nació Moreno. En el tiempo del nacimiento de Moreno existía una situación muy difícil en Rumanía. Había obtenido ya la independencia en 1877 y estaba buscando un espacio, o sea, estaba buscando Rumanía ganarse un espacio entre Rusia, que era su antigua aliada, sus nuevos vecinos búlgaros, y los enemigos que eran turcos, húngaros también, austriacos y alemanes, o sea, los vecinos búlgaros y todo este contexto de enemigos. Y a pesar de todas estas dificultades, estos primeros años de vida de Moreno marcaron mucho su futuro y su propuesta de psicodrama. Su mamá, y con él tenía una relación un tanto ambivalente, fue huérfana
y a los 15 años, estuvo criada hasta los 15 años por monjas católicas, aunque vemos el trasfondo no tiene que ver con la religión católica, sino con la religión judía sefardita. Ya ella con 20 años tenía 4 hijos. Bueno, Moreno nace acá, en este hogar. Por un lado, eh, tenía un afecto muy grande por su madre. Hay una historia interesante que les quiero contar porque Moreno sufrió de raquitismo, una enfermedad en la cual estaba muy deteriorado al borde de la muerte y según recogen sus biógrafos, él estaba, o sea, no contaban con que fuera a sobrevivir y la mamá estaba en el jardín de la casa y pasa una anciana gitana y cuando les ve le aconseja unos remedios a la madre para poderle dar a Moreno para que sobreviviera, pero también le dice unas palabras que voy a leer textualmente. No llores más. Un día tu hijo hará grandes cosas y la gente vendrá de todas partes para verlo. La madre crió a Moreno con esta creencia, ella asumió como esta especie de profecía que le dijo la gitana, los remedios efectivamente tuvieron efecto, Moreno se salvó y la madre marcó con esta idea, no solo porque lo crió así, sino porque también le contó y él lo asumió, que Moreno iba a tener una misión importante en la vida y que él hizo que él empezara a verlo con un carácter mesiánico. Y recordemos también en el origen de su nombre. Entonces la relación con la madre era ambivalente, por un lado de afecto, pero por otro lado también le culpaba por la separación con su papá, con el cual Moreno refiere tenía alguna buena relación, aunque hay como una especie ahí de conflicto familiar, esta eh, dificultad de los propios procesos de migración, transculturalización, el trabajo del papá que consistía también en viajes y no pasaba tiempo en casa, etcétera. ¿Por qué les cuento esto? Porque Moreno fue recogiendo en su origen del psicodrama todo su recorrido histórico y qué importancia tuvo para que él pudiera desarrollar esta genialidad, que es como consideramos los psicodramatistas, los que amamos el psicodrama, asumimos que es una genialidad de Moreno. Hay una anécdota, una segunda anécdota importante y que es de los primeros años de vida de Moreno que se podría hablar que fue su primer psicodrama. Moreno estaba jugando roles con los niños cuando ya han logrado separar, sí, esta relación simbiótica con sus madres y que comienzan a interactuar con los otros, son capaces de jugar roles con otros niños y estaban jugando a Dios y los ángeles. Y cuenta la historia que Moreno asumía el papel de Dios. En este juego hacen como una especie de pirámide todos los niños con sillas del comedor de la casa y Moreno se sube hasta la cima de esta silla porque él era Dios. Un niño le dijo, bueno, Dios debe volar. Si es Dios, Dios debe volar. Obviamente, Moreno, que estaba asumiendo ese rol, se lanzó, se rompió un brazo y él ahí y esa anécdota la toma cuando habla de las palabras del padre, y Moreno está diciendo, bueno, efectivamente, ser Dios es un papel de riesgo. Ser Dios es un rol de mucha responsabilidad. Parte de las ideas que desarrolla él y que constituyen como el contexto filosófico también del psicodrama es toda la relación de Moreno con Dios, el Dios creador, y cómo él concibe a la persona como una criatura, como alguien que ha sido
creado por Dios y por tanto tiene la chispa de Dios en él. Esto hace que años después, cuando Moreno sistematiza el psicodrama, él habla de el potencial creativo, espontáneo que nosotros tenemos por tener esta chispa divina en nosotros. En 1895, y acá todavía Moreno era niño, ellos se trasladan de Bucarest a Viena. Y ahí Moreno hace sus estudios hasta la Facultad de Medicina. La ilusión del papá de Moreno no estaba encaminada a que él hiciera estudios de medicina, como fue el camino que luego recorrió. Estudió medicina, estudió psiquiatría, estudió psicoanálisis, aunque hay anécdotas ahí muy interesantes de conflictos entre Moreno y Freud. El papá de Moreno quería que él fuera comerciante también, que siguiera los pasos, pero Moreno decide en Estambul estudiar medicina. Bueno, allí fue visto como un futuro doctor, y esto fue finalmente la profesión que Moreno siguió. Hay varios escritos que no solo contextualizan esta estas categorías o estos fundamentos filosóficos del psicodrama que tienen que ver con su creencia judío-sefardita, donde la teología es muy importante, y también la alegría. ¿Sí? Los judíos sefarditas hablaban de la conexión con Dios desde la alegría. Y por tanto era una comunidad que practicaba una fe desde la propia danza, desde la conexión con el arte, con la música, porque entendían la relación con Dios desde estas expresiones. Hay otras teorías que se anclan en un autor que es Martin Buber, y habla sobre las teorías del encuentro. Y ahí Moreno también toma algunas ideas que constituyen el marco referencial para la propuesta de psicodrama, porque él habla mucho del encuentro, y el encuentro más allá del hecho de estar. Si el encuentro en psicodrama no es estar, sino que es poder sentir a la otra persona, es poder, ni siquiera lo que la psicología hasta ahora ha planteado como empatía. El psicodrama no está mirándolo como empatía, sino que el encuentro va mucho más allá de poder sentir o desde mi lugar ver lo que el otro está viviendo, sino que lo lleva como a otro nivel, al nivel de ser el otro, de jugar al otro, porque precisamente en una sesión de psicodrama, cuando se está desarrollando una escena, pues se busca que la persona pueda, con la ayuda del grupo de psicodrama, si no es un psicodrama bipersonal, sino que estamos con un grupo, se busca que la persona pueda entrar en los diferentes roles que en psicodrama se le llama yo auxiliares. La persona puede entrar en los diferentes roles que son no es más que personajes de tu mundo interno con los cuales tú tienes algún conflicto que necesitas explorar y resolver. Entonces, Moreno, bueno, obtiene su diploma de médico en 1917. Previamente había estudiado algo de filosofía. A esta edad de 28 años. Luego, en la Primera Guerra Mundial, junto a Shane Kelmer, fundan la religión del encuentro. Esta se basaba en las enseñanzas de Jesucristo y en el ser ciudadanos del mundo. En este sentido, promulgaba la ayuda a los demás, pero desde el anonimato, trascendiendo los pueblos, trascendiendo las razas y también trascendiendo las clases sociales. En este sentido, la propuesta de Moreno tiene mucho que ver con este contexto previo que les había dicho de su propia historia de vida. En 1913 hay anécdotas de trabajo de Moreno con prostitutas visitando su domicilio acompañado de un médico especialista en enfermedades venéreas que
Por ese tiempo, bueno, también ellos estaban atendiendo. Moreno posteriormente reúne a estas prostitutas en un grupo para que pudieran hablar de sus conflictos. Y esto para él representó también el principio de la terapia de grupo. Fíjense que hay antecedentes en la terapia de grupo que están también por esta época, y recuerden cuando les hablaba de la Segunda Guerra Mundial, que aumenta la demanda de pacientes y había poca oferta de psiquiatras que pudieran abordar estas alteraciones psicológicas de las personas. Empezaron a hacer estos procesos en grupo, pero eran más bien psicoanálisis en grupo, o sea, era seguir atendiendo al individuo, pero en el grupo. Sin embargo, con el psicodrama, porque en verdad, quien por primera vez acuña el término de psicoterapia de grupo fue Moreno, y él dice que los principios se encuentran en estas experiencias con las prostitutas en Viena, que las empezó a juntar. Durante esos años, bueno, Moreno realizó varias actividades así de este tipo en la calle, con comunidades vulnerables, y que explica que son los comienzos para lo que luego sistematiza y nombra como sociometría y como psicodrama también. Moreno acude al Palacio de Justicia para asistir a procesos criminales también, dramatizando posteriormente con sus amigos las situaciones por las que estos acusados habían vivido, ¿sí? Por las que habían atravesado, y en función de todas esas experiencias, luego Moreno habla, por ejemplo, de técnicas, como ya les mencionaba, de la inversión de roles o cambio de roles, del doble, y de cómo estructurar una sesión de psicodrama. Hay un encuentro interesante que ya les había hecho anuncios antes y tienen que ver con Moreno y con Freud, y sabemos que el Freud, como padre de la psicología, uno de los aportes que él hace, de los tantísimos aportes que hizo Freud, uno de los que hizo está relacionado con el trabajo con los sueños. Se interpretaba los sueños ya que son considerados como la ventana más abierta hacia el inconsciente, y se dice que en un encuentro entre ellos, que en verdad no es algo que la historia asevera, pero ha quedado recogido así en la biografía: yo empiezo, y esto le dice Moreno a Freud, yo empiezo donde usted termina. Mientras usted se dedica a interpretar a sus pacientes, yo me empeño en infundir en ellos el coraje para seguir soñando. Entonces, el psicodrama, más allá de ser una propuesta, un espacio de autoconocimiento, de descubrimiento de potencialidades o de traumas que se han quedado anclados en nuestra mente por situaciones vividas en nuestra historia personal, más allá de eso, lo que busca es que la persona pueda resignificar, y esta es una palabra importante, a partir de que la persona revivencia, o sea, vuelve a tener una vivencia, trae sobre una escena, la expone, se seleccionan los yo auxiliares, se desarrolla toda la situación tal cual la persona la evoca en el momento, en el aquí y el ahora, y el momento es una categoría importante desde este encuadre filosófico. En el momento, en el aquí y el ahora, en el presente, la persona trae esa experiencia, esa situación de conflicto, y lo que se busca no solo es entender lo que pasa, eso es una parte. Necesitamos que la persona resignifique, o sea, reestructure estos roles que han quedado en conflicto dentro de su matriz de identidad. Estos roles han quedado en conflicto, y lo que busca el psicodrama es que la persona le dé un nuevo significado a ese rol. Lo hace en la sesión de terapia, que puede ser terapia grupal, puede ser terapia bipersonal, o puede ser también no en contextos terapéuticos, sino en contextos educativos para generar aprendizaje. Igualmente se evocan estos roles para que la persona pueda reconstruirlos, resignificarlos, y por tanto sanar, por tanto animarse a vivir de una manera más adaptada, ¿sí? Quisiera
definir en este momento lo que es el psicodrama. Entonces, hay varias definiciones. El propio Moreno lo mismo le llamó un método para sondear a fondo la verdad del alma. Esa es una de las maneras en las que él lo enuncia. Sin embargo, los estudios posteriores han dicho, bueno, el psicodrama es más que un método, porque es más que un cómo. Les he puesto en contexto la historia de vida de Moreno. También le he puesto en contexto los fundamentos filosóficos del psicodrama. Y hay algunas ideas teóricas que en los próximos minutos les voy a compartir, pero que nos hacen ver al psicodrama como algo más grande. Es algo más que un método. Contiene un método, por supuesto. Contiene un método, pero tiene un marco filosófico, tiene un marco teórico, constituye un modelo y por tanto una autora muy conocida entre los psicodramatistas, que es Gloria Reyes, en el 2007, y la cito, ella definió el psicodrama. Dice, el psicodrama es un paradigma que contiene una visión del hombre y del cual se desprende, y esto les había hablado ya, un cuerpo teórico, un método y un conjunto de técnicas. Por tanto, llamarle método, que fue la forma modesta en que su creador inicialmente le nombró, pues no nos está dimensionando lo que es realmente el psicodrama. En este modelo psicoterapéutico, lo escénico, lo metafórico, lo creativo y estético son parte esencial. Fíjense si vemos la propia palabra, psicodrama nos lleva a unos orígenes que tienen mucho que ver con el teatro. El psicodrama, y continúo citando a Gloria Reyes, es un enfoque teórico creado y desarrollado por Moreno, enraizado en el teatro, la sociología y la psicología. Posee una concepción holística del ser humano desde el punto de vista cognitivo, afectivo y corporal, porque no constituye un abordaje verbal, sino que se entra en acción cuando se trabaja con el psicodrama. La persona no solo va a verbalizar su realidad, sino que también la va a vivir, lo va a hacer. Hay una frase que usamos mucho los psicodramatistas cuando estamos trabajando y decimos, no nos lo cuente, hágalo, porque es muy importante que la persona lo viva, lo lleve al cuerpo, porque no podemos diseccionar a la persona. Y a veces la palabra impone la limitante del hacer. Y el cuerpo también carga mucha información. Pensemos, por ejemplo, que a veces no nos enteramos que estamos estresados y un síntoma tan sencillo como puede ser una cefalea, si tenemos un dolor de cabeza fuerte, unas migrañas, quien padece de esto, y el cuerpo habla. O podemos tener algún tipo de malestar en el estómago, ¿sí? Algún salto epigástrico y el cuerpo habla. Entonces el psicodrama es un enfoque holístico. Hay una publicación que Moreno hace en 1920 que fue un escrito con un gran potencial creativo, sin embargo, causó un gran revuelo porque Moreno le titula Las palabras del Padre y quiero leerles un pequeño fragmento. Él dice, soy Dios, el Padre, el creador del universo. Son estas mis palabras, las palabras del Padre. Yo soy el Padre, nadie es mi Padre. Yo soy el creador y nadie es mi creador. Yo soy Dios y nadie es mi profeta. Y esto obviamente en un contexto también religioso pues causó gran revuelo, no hubo aceptación. Sin embargo, les hablaba en el preámbulo de esta teoría que Moreno habla de cómo nosotros tenemos la alegría de Dios, Dios en nosotros, la chispa del creador, como le dice, y esto es porque somos, según su propuesta, hechos por Dios, creados por Dios. Entonces hay una escena, una anécdota interesante también,
que habla de las dificultades que había para asumir el trono del Imperio de Austria y Hungría, y como estaba vacante, Moreno toca también este tema utilizando la inversión de roles, que luego es una técnica que sistematiza ahí con un grupo de actores. Moreno crea el teatro de la espontaneidad porque coloca en el escenario una silla para que las personas pudieran entrar a la escena a jugar el rol del emperador. Lo que sucedió en aquella función fue que la silla se quedó vacía y que nadie asumió ese rol, y era justo lo que él estaba visibilizando, que esa era la falta de liderazgo presente en esa época. Luego Moreno emigra huyendo de los ataques nazis, los campos de concentración, y en Estados Unidos es donde en verdad Moreno sistematiza su trilogía sobre la sociometría, las dinámicas de grupo y también la psicoterapia de grupo, y dentro de esta propuesta el psicodrama como una idea muy especial. Moreno en los Estados Unidos se casa con Cerca Moreno. Allí ellos fundan el Bacon Hill Sanatorium en 1936, que fue un teatro con una estructura muy particular. Era un escenario circular en el cual se ubicaban diferentes niveles que separaban a los actores, obviamente, del público, o sea, audiencia o público. Sin embargo, había un nivel donde se integraba el grupo, luego donde se caldeaba las escenas, y finalmente este nivel central donde se producía el psicodrama. Entonces, este escenario circular también tenía como la posibilidad de algún tipo de escalera para que desde arriba las personas pudieran jugar roles como estos que le hablaba de jugar a ser Dios. Y jugar a ser Dios se ubicaba en este escenario en el balcón que Moreno diseña en este teatro. Cerca Moreno fue una compañera entrañable para él porque ella le ayudó a sistematizar el psicodrama, y luego se queda a cargo cuando Moreno muere también de la formación de psicodramatistas en este Instituto Moreno. Hay una idea muy importante y que tiene que ver, porque sí hemos llevado la historia de Moreno y sus aspectos biográficos desde sus inicios hasta su muerte. Se escribió en la lápida de Moreno. Él murió allí mismo en los Estados Unidos, y este texto está escrito, es el hombre que introdujo la risa en la psiquiatría. Hablábamos de este argumento que le plantea Freud, de que fue el que enseña a soñar, abre un espacio para soñar, pero también introduce la risa en la psiquiatría. Entonces, en este momento les invito a que conversemos un poco acerca de la teoría del psicodrama. En psicodrama, ¿qué es lo que acontece? Bueno, se da una representación dramática en un escenario donde va a estar el protagonista y otros ya auxiliares que son miembros del grupo, los cuales van a representar en la escena estos personajes significativos del mundo interno del protagonista, que es como se llama, del protagonista, y que necesita en esa escena, en ese momento, trabajar un conflicto que le esté generando malestar psicológico. Entonces, acá se puede trabajar lo mismo, escenas del pasado, escenas presentes o incluso escenas futuras, porque también se puede trabajar en una escena de psicodrama algún deseo, proyecto en el cual tú estés experimentando determinados miedos o malestar, y se puede abordar y trabajar en la escena de psicodrama. Ahora, cuando es un contexto clínico, psicoterapéutico, el protagonista pues es un paciente, ¿sí? Y en todo caso siempre los yo auxiliares son miembros del grupo de psicoterapia o el grupo de intervención. Ahora, ¿qué pasa también? No solo se lleva a la escena estos personajes que son de la vida real,
Usted puede también traer un sueño, trabajar personajes ficticios que son imaginarios, que solo forman parte de su mundo interno, o se pueden trabajar realidades con personas de su mundo externo. También es posible en psicodrama hacerlo de manera bipersonal. En este sentido, el psicodrama bipersonal solo tiene al director de psicodrama y al protagonista, y a veces necesita entrar el director de psicodrama a jugar algún rol y se utilizan algunos otros medios auxiliares para poder representar estos roles de psicodrama. Más adelante podré compartirles también algunas conceptualizaciones de psicodrama bipersonal, pero vamos a hablar en este caso en general y más centrado al trabajo con los grupos, ¿sí? Entonces, el psicodrama, y voy a citar en el texto de Psicodrama de Moreno en 1946, dice: el psicodrama pone al paciente, y es porque él estaba trabajando desde la psicoterapia, pero podríamos sustituir paciente por protagonista, pero hablaremos de paciente usando las palabras textuales. El psicodrama pone al paciente sobre un escenario donde puede resolver sus problemas con la ayuda de unos pocos actores terapéuticos, y los actores terapéuticos estamos hablando de los miembros del grupo, y por tanto es un método de diagnóstico así como de tratamiento, ya que cuando se aborda el psicodrama con el grupo nos permite no solo identificar dónde están los conflictos, dónde están los traumas de los pacientes, sino que también en una sesión de psicodrama la persona resignifica, revivencia y por tanto sana aquellos conflictos, traumas que trae a una escena. Entonces, el psicodrama va a permitir explorar en este sentido y detectar estas escenas que ha vivido el sujeto y que le impiden su crecimiento personal. La repetición de una escena en un contexto protegido, como lo puede ser un contexto psicoterapéutico, permite la corrección de las consecuencias producidas por la misma y poder encontrar no solo el origen, sino también cuáles son las posibles nuevas respuestas que la persona puede tener para solucionar este conflicto. Y el propio hecho de que la persona traiga a una escena de psicodrama un problema, un conflicto, un trauma, se vivencia y se trabaja la escena primaria. Esto hace que quede sanado este trauma, este malestar que la persona tiene. El psicodrama llegó a mi vida de las manos de Manuel Capela, un joven psicólogo muy curioso, intrépido, que creó EPSIC hace ya 12 años aquí en Guayaquil. El psicodrama llegó a mi vida para quedarse. Llegó a mi vida para ser mi pasión, mi forma de trabajo. Es un método para todas aquellas profesionales que les pueda interesar el trabajo en grupo y también el trabajo individual, analizando cómo el sufrimiento de un sujeto se relaciona con los grupos de los que fue parte y los que es parte. El psicodrama ha sido muy importante para mí, tanto a nivel personal como profesional, pues a partir de mi formación he encontrado o he descubierto más bien que el psicodrama ha sido una experiencia de vida, porque me ha permitido reconocerme a mí mismo a través de los demás, en el grupo, en el accionar y, como dice Moreno, convirtiendo la palabra en acción. Y es a partir de ahí que el psicodrama para mí es una herramienta útil, que la utilizo en mi ejercicio profesional como psicóloga, pues me ha dotado de recursos y técnicas que me facilitan abordar a los pacientes tanto a nivel individual como grupal. Y por eso para mí el psicodrama siempre será una de las herramientas más esenciales. Acá, cuando les comentaba las bases filosóficas del psicodrama, les decía, está el encuentro, y el encuentro como ser el otro, como hay un poema muy interesante, déjenme ver si lo encuentro y les comparto, donde Moreno dice: más importante que la ciencia es su resultado, una respuesta provoca 100 preguntas. Más importante que la poesía es su resultado, un poema provoca 100 actos heroicos. Más importante que el reconocimiento es su resultado, el resultado es dolor y culpa. Más importante que la procreación es el hijo, es el resultado. Más importante que la evolución de la creación es la evolución del creador. En el lugar de lo imperativo está el emperador, en el lugar de lo creativo está el creador. Un encuentro de a dos,
ojo a ojo, cara a cara, y aquí Moreno nos va a definir lo que es para el encuentro. Y cuando esté cerca, arrancaré tus ojos y los colocaré en el lugar de los míos, y tú arrancarás mis ojos y los colocaré en el lugar de los tuyos. Así te miraré con tus ojos y tú me mirarás con los míos. Así hasta la cosa común sirve al silencio y nuestro encuentro es la meta sin cadenas, en el lugar indeterminado, en un momento indeterminado, la palabra indeterminada al hombre indeterminado. De esta manera, Moreno está explicándonos a nosotros, y por eso es que decimos siempre los psicodramatistas, pues es una definición, un concepto que va más allá del uso cotidiano de la palabra encuentro, que podría parecer que es estar en un mismo sitio, y el encuentro en psicodrama no es estar en un mismo sitio, es ver a través de los ojos del otro, es ser el otro, sentir el problema del otro en tu propia corporalidad, ¿sí? Y el psicodrama, como trabaja en la escena, esto, y hay roles interesantes que les voy a contar, hace que la persona sienta y sea el otro. Y desde ahí es que se da este encuentro. Y esta es una de las categorías de la base filosófica. Otra sería el momento, que se refiere al aquí y el ahora, el instante en el cual acontecen las realidades, porque aun cuando nosotros no hacemos un viaje en el tiempo, si queremos traer a una sesión de psicodrama algo de el pasado, si es algo del pasado, pero la persona lo trae tal cual ha quedado y tal cual lo está recordando y lo está sintiendo aquí y ahora. Y por otro lado está la creatividad y la espontaneidad, y quisiera definir la espontaneidad para Moreno. Para él es la capacidad, recuerden que somos creativos porque tenemos la chispa de Dios, y acá la espontaneidad es la capacidad de encontrar nuevas respuestas a situaciones antiguas o respuestas adecuadas a nuevas situaciones. Entonces, lo que nos va a permitir sobrevivir y adaptarnos es la capacidad de ser espontáneos y creativos. O sea, de nosotros poder generar respuestas que sean nuevas, aun cuando la situación es antigua. Fíjense que si actuamos de la misma manera, pues el psicodrama también retoma esta propuesta de que no podemos cambiar. Entonces necesitamos ser espontáneos, y la espontaneidad no es ser libre fuera de las adaptaciones que son necesarias, porque el ser espontáneo también habla de la adaptación. Tienen que ser respuestas adecuadas, pero nuevas. Y eso es ser espontáneo. Ese sería el tercer aspecto filosófico que Moreno trabaja. Ahora, hay en psicodrama, y les estaba hablando del protagonista, ¿cómo le nombramos entonces a las otras personas? Bueno, le hice una segunda enunciación de esto, estoy hablando de los yo auxiliares, y estos son los instrumentos del psicodrama. El psicodrama tiene protagonista, yo auxiliar, director de psicodrama, si es en el contexto psicoterapéutico es el psicoterapeuta, si es en un contexto educativo pues puede ser el educador, si es en el ámbito de la intervención psicosocial estamos hablando de un trabajador social, etc. Entonces, protagonista, yo auxiliar, director, audiencia o público, que son los otros miembros del grupo que no solo están pasivamente, también son yo auxiliares que pueden ingresar a la escena según el director vaya haciendo sus propuestas, y por último está el escenario. Entonces estos son los 5 instrumentos del psicodrama que siempre va a acontecer, independiente de que varía el contenido, las personas, pero siempre van a estar presentes estos 5 instrumentos. Repito, protagonista, director, yo auxiliares, audiencia o público y escenario. Hay algunas categorías muy interesantes que Moreno maneja y que rápidamente se las voy a enunciar. Se refiere, por ejemplo, a la conserva cultural, y la conserva cultural Moreno la define como aquellos conocimientos o constructos que están dados por la cultura y que nos llegan a nosotros ya prácticamente determinados, y que nos explican, por ejemplo, cómo nosotros debemos ser. Si usted es estudiante, ¿cómo debe ser un estudiante? Bueno, usted debe ir a su institución educativa, usted debe sentarse seguramente en un pupitre o silla y mesa, hacer silencio, respetar a los profesores,
tomar nota, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto hace obviamente por un lado que nos adaptemos, porque llegamos a una nueva, o sea, usted se gradúa de escuela, va para el colegio o la universidad y ya sabe cómo actuar porque tiene un referente. Sin embargo, esto hace que nosotros también limitemos nuestro potencial espontáneo creativo. Quien sí rompe con las conservas culturales, pues quien menos ha vivido estas limitantes que te enmarcan en un rol y son los niños. Entonces hay algunas otras definiciones como la catarsis y recuerden que el teatro está en la base del psicodrama y la catarsis era aquel desborde o aquella expresión de emociones que los actores provocaban en el público. Luego el psicoanálisis lo toma y es parte de lo que se hace en la intervención psicoterapéutica cuando se busca que el paciente se desahogue emocionalmente. Ahora, esto más bien alude a una catarsis de abreacción, pero en psicodrama hablamos también de una catarsis de integración, que se refiere a que cuando nosotros entramos en este proceso de contacto con nuestras emociones en una escena de psicodrama, no debemos quedarnos solo en el desborde, en la expresión de las emociones, sino que debemos integrar esto en un nuevo aprendizaje. Y es por eso que Moreno dice, si por un lado está la catarsis de abreacción, que es este desborde de esta expresión de emociones que están contenidas, puede ser de ira, puede ser de tristeza, a veces en una escena de psicodrama se expresan con el llanto del protagonista o miembros del público, y otras veces puede ser con ira. Ahora, esto si solo se queda en la expresión de las emociones y no se integra en un nuevo aprendizaje, para Moreno dice, no tiene mucho sentido. Entonces él habla por esa razón de la catarsis de abreacción. Y esta no sería la que busca el psicodrama, sino que el psicodrama busca una catarsis de integración. También hay otros conceptos interesantes como el tele, que Moreno lo diferencia de la transferencia. Y recuerden, cuando les hablé de Pichon Rivière en la conferencia del video anterior, yo les decía, bueno, Pichon Rivière habla de la tele, pero este concepto es de Moreno, del psicodrama. Y la tele se refiere a esta unidad mínima en la cual nos comunicamos con los otros y sentimos atracción o rechazo por la otra persona. Ahora, esto no es una transferencia, porque cuando es transferencia lo que estamos es depositando en el otro alguna fantasía de algún personaje interno y nosotros estamos transfiriéndolo. Entonces una persona nos agrada porque nos recuerda a alguien y no nos estamos relacionando con esa persona, sino con esta evocación que es interna. Sin embargo, en el tele sí nos relacionamos con el otro en el aquí y el ahora. El último concepto que les quiero compartir tiene que ver con la realidad suplementaria. ¿Por qué es importante? Porque en el escenario, donde traemos una escena de nuestra vida, ahí en el escenario se actúa como si tuviera 5 años, como si estuviera con mis padres, como si estuviera en mi centro de trabajo, como si estuviera con mis amigos ese día, en esa situación. Entonces, aquí la persona lo vive, lo siente, y Moreno dice es una realidad suplementaria porque podemos traer el problema y la persona puede trabajarlo, resolverlo y resignificarlo. Es por eso que cuando trabajamos con psicodrama, la ética del psicodramatista o la psicodramatista es muy importante porque tenemos que considerar que la persona se expone a sentir nuevamente estas vivencias que han quedado en conflicto o trauma de su historia de vida, y es en el contexto clínico una psicoterapia profunda, no solo por su pensamiento holístico que maneja, sino porque la persona entra en acción con el cuerpo y se pone frente a su trauma para poderlo ayudar a resolver. Claro que lo hace en compañía de su director de psicodrama, el psicodramatista, pero también cuando es en contextos grupales, que es de lo que le estoy hablando el día de hoy,
pues también lo hace con el apoyo, la contención y el acompañamiento del grupo. Y en psicodrama siempre decimos, no dejamos a nadie que se quede con la sensación de que es el único que tiene ese problema. Es por eso que cuando se organiza una sesión de psicodrama se trabaja desde la construcción de la matriz grupal, o sea que las personas se sientan como un todo, en unidad, como un gran sistema que contiene, que se siente identificado. Incluso cuando hacemos la elección del protagonista, se busca que este protagonista sea un emergente grupal. Entonces, no solo tiene que ver con este principio importante de la voluntariedad, o sea, que la persona diga yo quiero ser protagonista, sino también que el grupo, ante varias elecciones de manera sociométrica, diga yo me estoy sintiendo identificado. Y hay un término que usamos también mucho, es yo resueno. O sea, se le pregunta a los miembros del grupo cuando dirigimos una sesión de psicodrama. Una vez que se ha caldeado el grupo se ha reconectado, hay una matriz, se ha hecho que los contenidos que están latentes sean manifiestos como parte de los caldeamientos. Luego entonces se procede a la elección del protagonista. En este sentido, se invita al grupo a que varias personas puedan desde su deseo manifestar que desean ser protagonistas, pero luego ¿qué pasa? Que nos cuentan un poquito de su historia y ahí el grupo, desde la historia con la cual resuena, y manejamos esta categoría para decir, bueno, ¿qué historia está evocando algo en ti? Aun cuando no seas consciente de hacia dónde te dirige de tu propia historia, pero hay algo que está evocando en ti, resuenas con eso. Esta resonancia, como el sonido. Yo vibro con este tema, y entonces se le invita al grupo a que se acerque a aquella persona que expone este tema. En ese sentido, garantizamos que el tema que se trabaja con este protagonista que el grupo elige es un emergente del grupo. Esto hace que una vez que concluya toda la dramatización, la parte de la acción dramática, entonces en el sharing o compartir, el protagonista se siente acompañado porque muchos miembros del grupo, si no todos, se han identificado con la historia y tienen algo personal que compartir acerca de lo que se ha narrado o lo que se ha trabajado. Entonces, yo les propongo que dejemos acá como primera parte en la cual les comparto el psicodrama. La formación en psicodrama es bien larga, suele tener componentes de horas prácticas, vivenciales y también teóricas. Hablamos de lo teórico con los cursos donde se imparte historia de psicodrama, filosofía, teorías, metodologías, y también se abren espacios para hacer vivencias. O sea, la formación de psicodrama en los distintos países tienen espacios de terapia para los psicodramatistas en formación, y por último pues también tienen que hacer sus prácticas que son supervisadas, porque realmente es una propuesta formativa seria, ya que estamos colocando en manos de estas personas que se forman una herramienta. Obviamente decíamos al inicio que era un paradigma, pero también una herramienta metodológica muy poderosa que sondea a fondo la verdad del alma, y necesitamos tener una preparación integral también, que por eso no solo incluye lo teórico, metodológico, práctico, sino que atraviesa lo vivencial, y las diferentes formaciones de psicodrama en muchos países pues lo considera desde esta manera. Suele durar de 2 años y medio a 3 años aproximadamente, y transita por varios niveles. Si usted está interesado, pues puede buscar información en internet donde viva sobre cuáles son los centros que se dedican, cuáles son las escuelas donde se hace formación de psicodrama. Pero espero que este primer contacto con el psicodrama les haya abierto algunas interrogantes, preguntas, ojalá motivaciones para seguir pensando en esto. Y yo te invito a que me acompañes en otros espacios. La próxima semana
tendremos la segunda parte donde quiero hacer un poco de énfasis en la metodología y experiencias con psicodrama que inicialmente les dije puede ser aplicado en el campo de la psicología en sus diferentes disciplinas, como la psicología educativa, la psicología social, psicología comunitaria, psicología laboral organizacional, la psicología del deporte, pero también puede ser, y de hecho se utiliza bastante en la educación, el trabajo social, etcétera. Por supuesto que en el teatro, si sus raíces están ahí, sobre todo se han levantado muchos movimientos de teatro espontáneo en diferentes partes del mundo. En Latinoamérica hay bastantes compañías también de teatro espontáneo, entonces aporta bastante el psicodrama a estas otras disciplinas. La próxima semana pues vamos a continuar trabajando, compartiendo ideas acerca del psicodrama. Espero como siempre que les haya parecido interesante. No dejen de compartir entre aquellas personas que usted cree que le pueda aportar a su formación o que este tema pueda llamar su atención. Si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal. Cada semana voy a tener temas interesantes para compartirte. Este mundo que se nos está abriendo hoy, que es el del psicodrama, lo continuaremos la próxima semana. Hasta entonces, cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo.